Buenas tardes, mi nombre es Giovanni Rizo Caicedo. Voy a presentar mi intención de investigación de la tesis para el doctorado en Ciencias de la Educación titulada Implementación de la evaluación formativa en el área de Ciencias Naturales en la Escuela Normal Superior Santiago de Cali. El planteamiento del objetivo de estudio es en tener en cuenta que el ser humano de manera natural evalúa, juzga las características, adquiere, compara y valora a las personas. Por eso la evaluación ha sufrido muchas transformaciones, en especial desde dos momentos o dos antecedentes, que es el sistema escolástico religioso y el contexto industrializado que tiene que ver con Estados Unidos. Se reconoce a Henry Fayol en 1916 como el autor de los principios administrativos, donde habla que la evaluación es planeación, organización, dirección, coordinación y control. Y esto fue el precursor del proceso de evaluación educativa. En Colombia se han observado diferentes perspectivas de evaluación y todas están relacionadas con los modelos de enseñanza. Subiría nos manifiesta que los modelos pueden ser heteroestructurales o autoestructurales. Y esto se expone desde esos modelos que es el tradicional, el conductista, el desarrollista y el social. Entre todos esos modelos, pues este proceso de evaluación está contemplado desde la Constitución de 1991 y sitúa a Colombia como con una enseñanza de una situación tradicional. De ahí es importante que ocurran las transformaciones desde la formación que está estipulada en el decreto. Por eso podemos hablar de dos escenarios. El primero, esas pruebas externas que se presentan y las prácticas pedagógicas de los maestros. El planteamiento de este objetivo de estudio resulta de esas pruebas que se presentan en las pruebas Saber, ITFES y en las pruebas PISA, donde desafortunadamente Colombia siempre ocupa uno de los lugares más bajos. Y eso está relacionado directamente con esas prácticas pedagógicas que se relacionan al interior del aula y conducen esos aprendizajes. Para ello hay que tener en cuenta que a veces en áreas como la de ciencias naturales, los docentes son profesionales graduados en el área, pero no tienen ese perfil de educadores, como en mi caso. A pesar de esas estructuras, pues los estudiantes continúan teniendo esas valoraciones tan bajas, especialmente en áreas de ciencias naturales, y eso nos hace indispensable construir esos marcos de referencia que potencien esas prácticas docentes y produzcan esas transformaciones en la evaluación para comprobar esos contenidos de carácter formativo. Así, formar esos espacios de participación y reflexión dentro del proceso de evaluación como ese recurso que requieren las instituciones como la institución Normal Superior Santiago de Cali. La pregunta de investigación radica en que ¿cómo es el proceso de evaluación formativa en el área de ciencias naturales en la Escuela Normal Superior Santiago de Cali, teniendo en cuenta cuatro interrogantes? ¿Cuáles son esas concepciones de evaluación que tienen los docentes? ¿Cómo son y cuáles son los instrumentos de evaluación que le aplican a los estudiantes? Y cómo hacer que esa evaluación formativa se convierta en una herramienta para que los estudiantes aprendan de manera efectiva y que se pueda alinear esos conceptos formativos para la evaluación en ciencias naturales. Los cuatro objetivos son, el objetivo general es estudiar el proceso de evaluación formativa en el área de ciencias naturales en la institución Escuela Normal Superior Santiago de Cali, abordado desde cuatro objetivos específicos. Primero, describir las concepciones de evaluación de aprendizaje que aplican los maestros, esbozar esos medios e instrumentos utilizados para evaluar a los estudiantes, analizar si la evaluación formativa es una herramienta que ayuda a los estudiantes a aprender de manera efectiva y así delinear estos aportes que se contemplan para que la evaluación formativa en ciencias naturales de la Escuela Normal Superior Santiago de Cali. Esto lo podemos justificar desde tres ámbitos: el social, porque delineamos esos procesos como el mejoramiento continuo del aprendizaje, así se desarrolla una práctica atractiva pedagógicamente. Desde lo teórico, para que se obtengan investigación que sirvan de modelo para alcanzar aprendizajes en el área de manera significativa, y pedagógicamente y metodológicamente, porque hablamos de la revisión técnica de los modelos y los procesos de evaluación y que esos aportes se conviertan en unos antecedentes para la comunidad científica. Los antecedentes a nivel internacional: Romero en su tesis doctoral habla de la influencia de la evaluación internacional y muestra esa comparación de los estudios supranacionales dentro de los niveles internacionales y nacionales. A nivel nacional está la evaluación de aprendizajes de la educación superior, que esto emplea el enfoque cualitativo y apoya una revisión sistemática. Y al nivel local tenemos el trabajo de tesis doctoral que hace la concepción de maestros de la institución pública del municipio de Bolívar, Valle del Cauca,
y su impacto en la evaluación de la escuela en el modelo pedagógico constructivista utilizando una metodología mixta. Cuando hablamos del marco teórico, pues hablamos de 6 concepciones. La teoría de entrada de procesos de mejora, Serna nos habla del mejoramiento continuo, que es el que tenemos que tener a partir de cualquier ofrecimiento de servicios. El Ministerio de Educación Nacional nos habla del ISCE, que es el índice sintético de calidad, que agrupa diferentes órdenes para el contexto institucional. Y López nos habla del TQM, que es una cualificación total de la evaluación. La evaluación pedagógica, podemos hablar de ROAI, que nos habla que la evaluación nunca se puede separar de ningún proceso, porque es la que regula esos mismos procesos. Zacarías nos habla de la evaluación en el proceso formativo y Piggio y Polarín nos habla de esa evaluación sumativa que lo único que hace es definir cuando un estudiante es malo o es bueno, pero no nos habla de dónde está ubicado el error. Cuando hablamos de características y tipos de evaluación, Delgado nos dice lo siguiente, que la evaluación es continua. Francesco nos dice que la evaluación es integral y tiene que tener en cuenta el holístico, el ser, el ambiente, todo el proceso. Y Gisberta y Bonfil nos habla de que la evaluación es el método que analiza el proceso y cuando se incluye eso, se incluye la práctica pedagógica como tal. Luzardo nos habla de que la evaluación tiene 3 momentos, la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa, que es la que se hace al final del proceso. En ciencias naturales, el MES nos habla de los lineamientos, los estándares básicos y los derechos básicos de aprendizaje, que es lo mínimo. Y cuando hablamos de las concepciones de evaluación, tenemos que tener en cuenta esos conceptos psicológicos, donde Gondra nos habla que el método es el que define el aprendizaje y no el ambiente. Después Pautassi nos dice que el aprendizaje viene es por el fenómeno inseparable de lo social, de lo que ocurre. Después Ortiz nos habla que las elaboraciones mentales tiene que incluir lo que sucede alrededor. Carreto nos habla que esas construcciones siempre tienen que relacionarse con el entorno. Después hablamos de Ausubel con el aprendizaje significativo, que nos habla de que las mentes, los estudiantes no llegan vacíos y que siempre hacen relación del conocimiento con lo que ya existe en ellos. Y es importante lo que nos dice Carneiro cuando nos dice que los maestros deben apropiarse de otras fuentes para que ese aprendizaje sea significativo en el proceso. Cuando hablamos de medios de evaluación, pues Caña nos habla del mapa conceptual que relacionan con preposiciones, Martínez nos habla de la rúbrica, que es una guía que adopta competencias, Martín Sánchez nos habla de la breve de Growling, que es a partir de preguntas que se utilizan en ciencias naturales, Sierra nos habla de la lista de cotejo, que nos permite el aprendizaje cuantitativo, y Liliu nos habla de las pruebas o test, que son situaciones elaboradas que nos llegan a procesos del aprendizaje. El contexto de la institución pues se encuentra en Cali, en el Valle del Cauca, y tiene un proyecto educativo normal, porque es para la formación de maestros y tiene educación preescolar, superior, primaria, básica, media y un ciclo complementario para la formación de normalistas. Su estructura está organizada por la Directiva Financiera, Pedagógica y Comunitaria, está conformada por 85 docentes, 7 directivos docentes y 1975 estudiantes. Trabajan en grupos de áreas y en el marco legal tenemos que hablar del artículo 67 de la Constitución Política, la Ley General 115, el Decreto 1290 del 2009 y tener en cuenta ese sistema de evaluación interno que tiene la normal superior. Cuando hablamos de la metodología, en la metodología tenemos que hablar que la naturaleza de la investigación habla del paradigma cualitativo, que esto tiene que ver con las diferentes formas de organización y cómo se recolecta esa información organizada. Guardián nos habla de que tiene que tener unos criterios que nos den seguridad en la obtención de la información y Hernández nos habla del alcance significativo, que es a partir de esa explicación de esos datos que se están investigando. El nivel es interpretativo descriptivo y Hernández nos dice que describir hechos específicos al detalle nos dan esas propiedades de las investigaciones que ellas mismas contienen. El método es de la teoría fundamentada y busca es en el campo de la realidad que se indaga. Hace que estas investigaciones tengan esa relación con lo que tiene que ver con la seguridad y nos den esa seguridad del concepto humano y todas las codificaciones abiertas que tiene. El tipo de investigación pues es de campo y eso nos habla buscar en el campo esa realidad que tenemos y tiene 2 dimensiones, el ambiente, que tiene que ver con el contexto, con la estructura y las personas que nos pueden dar ese tipo de investigación.
Dentro de los criterios de selección, pues de los 85 maestros se escogen 4 que tengan formación en ciencias naturales y 5 años mínimo de experiencia, y de los directivos docentes se seleccionaron 2 porque coordinan secundaria y media. Dentro de los instrumentos de evaluación es la entrevista a profundidad, donde Baños nos dice que entrevistarse es excavar desde lo social, y Ángel nos dice que esta entrevista tiene que ser flexible, dinámica y abierta para conocer toda la información como tal. El diseño de la investigación es no experimental porque este proceso, pues desde la codificación y selección, nos permite ampliar diferentes procesos. El procedimiento de análisis es elaboración de esas preguntas de entrevista. Después se categoriza en unos mapas de conceptos, se le asignan unos códigos a los participantes para reserva de confidencialidad, y bajo esas codificaciones se integran y se definen esas categorías, y finalmente se presenta esa teorización de los conceptos emergentes. Esta investigación debe estar validada y confiable gracias al juicio de expertos durante todo el proceso de la intervención, porque ellos hacen una valoración de preguntas a los instrumentos de recolección de datos. Y tiene que tener los 4 criterios, que es credibilidad, que es reflexionar acerca del conocimiento; transferibilidad, que es transferencia de los resultados y no se pueden alterar; la dependencia, que hace el grado de recolección de los datos de investigador en el campo; y la confirmabilidad, que es otro investigador nos puede confirmar estos datos. Muchas gracias.